y también la temprana, para que moje la tierra y el grano tome fuerza y surja la vida en almas nuevas. Y hoy nos están visitando 2 almas nuevas. Bienvenidos son a la casa del Señor. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 21 y parte del verso 22. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hasta ahí leemos. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder estar delante de ti. ¿Cuántos hermanos desearán estar y no podrán? Y a nosotros nos diste el poder estar en esta noche, Señor, para oír tu voz, y anhelamos y deseamos oírte. Te rogamos, abre los oídos, Señor, los oídos para oír tu voz, nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad, y guíanos y llévanos como siempre de la mano, iluminándonos en todo. Mi amado Señor, tome tú el dominio y el control de todo. Sea reprendida toda perturbación del corazón, de la mente, en el nombre de Jesús. Y tome tú el dominio pleno de todo. La ventana de los cielos abra y tu abundante bendición sea sobre de tu pueblo. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento, amados. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Leímos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 21 y en parte el verso 22, porque esto que leímos justamente es el centro de lo que viene después. Y luego vamos a leerlo también, pero es el centro, es decir, es la causa de las otras cosas que vienen después. Y lo que vamos a, hermano, a hablar en esta noche tiene que ver con el perfeccionamiento para nuestra vida, para ir en búsqueda de las cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y tiene que ver con el pasar a la nueva etapa. ¿Cuántos quieren pasar a la nueva etapa espiritual? Todos queremos pasar, porque Dios nos viene hablando, nos viene diciendo, pasar a una nueva etapa, a otra esfera espiritual, algo más glorioso, no retroceder. Es decir, estamos para pasar, no estamos para volver de una etapa más para atrás, sino al revés, para avanzar. Y esto que en esta noche vamos a hablar tiene que ver justamente con este proceso en que Dios a nosotros nos va llevando, porque Dios nos está llevando a dejar justamente, hermano, olvidando lo que queda atrás, dejando, hermano, lo que nosotros éramos para pasar en la plenitud del desarrollo de lo que somos, de lo que Dios dice que somos nosotros, una nueva creación, y de nuestra posición gloriosa en Cristo, porque Dios ha puesto los miembros dentro del cuerpo como Él quiso. Quiere decir que nos dio una posición honrosa, gloriosa. Entonces, a causa de lo que Dios nos ha dado, donde nos ha puesto y lo que quiere mostrar, entonces viene el camino del perfeccionamiento. Es decir, la palabra del Señor enviada para su pueblo, para que, teniendo oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, nuestros sentidos se abran y podamos ir más allá en el conocimiento de la perfecta voluntad del Señor. Nosotros leemos algo acá muy importante que dijo el Señor en el verso 21: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, lo que hace el Señor
justamente trae uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos, el cual el Señor dijo, no matarás. Porque nosotros miramos los mandamientos y hay mandamientos que llevan a honrar a Dios, hay mandamientos que llevan a ayudar a los hermanos y hay mandamientos que llevan a cuidar la vida de los hermanos, donde dice, no matarás. Quiere decir que uno puede herir a alguien, uno puede ofender a alguien, puede hacer algo contra alguien, pero lo peor que puede hacerle a alguien es quitarle la vida. Dios es el dador de la vida. Por lo tanto, es Dios el que tiene el derecho de dar vida y el derecho de quitarla. Nosotros leímos, oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Quién dijo no matarás? Dios. Dios dijo, no matarás. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare, que traspase el mandamiento, dice, será culpable de juicio. Entonces, cuando Jesús dijo eso, todos dijeron, amén, eso es así, ¿cómo le va a quitar la vida a alguien? Usted mire el valor que tiene para los hombres la vida. Hoy por 2 pesos, por 10 pesos, por un celular le quita la vida. Como si fuera que por el valor de un celular se puede comprarle la vida a alguien que se lo mató. Por un celular, por una moneda le quitan la vida. Entonces, ¿qué valor tiene para los hombres la vida? ¿Qué valor tiene para los hombres? Es decir, el diablo llevó a los hombres a tal degradación que ya no le importa. Para ellos es matar o no matar, es lo mismo. Le da lo mismo que viva o que muera. Sin embargo, para el Señor no. Él quiere que viva el hombre, que alcance justamente la salvación que Él le ha enviado y que pase a la vida eterna. Entonces nosotros leemos que dice la Biblia, oíste que fue dicho, no matará. Quiere decir, hermano, que era lo más tremendo. Matar a alguien, quitarle la vida a una persona, arrebatarle la vida a una persona, era lo más tremendo. No había más allá, hermano, lo de más allá, hermano, no había. Solamente quitarle la vida era lo máximo. Y Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que el matador era culpable de ir a un juicio porque había matado, es decir, un juicio para ver por qué mató, si fue en defensa propia o si mató premeditadamente. Entonces hacían un análisis, un juicio y de ahí salía el veredicto, culpable o inocente. Entonces Jesús dijo, el que matare es culpable de juicio, pero yo les digo que eso que es tan tremendo, quitarle la vida a una persona, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces nosotros miremos qué tan tremendo es enojarse. Parece pan de todos los días. Me levanto enojado, chinchudo. Viene mi esposa, estoy enojado con ellos. Mis hijos, estoy enojado con ellos. Mi madre, estoy enojado con ellos. Mi hermano, se levantan ya chinchudo, enojado. Entonces parece como que el enojo es pan de todos los días, que es algo normal. Es verdad, en la vida natural es normal. Pero en la vida de Cristo que nosotros hemos recibido, el enojo no existe. No sé si usted sabía, en el reino de Dios no hay enojados ángeles, no hay querubines enojados, malhumorados, chinchudos. ¿Cómo está el arcángel Gabriel? Anda chinchudo por ahí. No existe eso en el reino de Dios. En el reino de Dios esas cosas no existen. Entonces nosotros miramos hacia dónde lleva el Señor, hermano, la gravedad de la persona que se enoja en contra de su hermano. Parece como ser tomado a la ligera. Alguien dice, ¿cómo anda, hermano, usted? Yo estoy muy enojado con usted. Y parece como que eso estaría bien, cuando esas cosas no tienen nada que ver con el reino donde nosotros estamos y no nos damos cuenta de la gravedad que es enojarse contra un hermano. El hecho de estar enojado ya es grave. Nosotros estamos hablando de hermano y estamos rogando a Dios que envíe la lluvia. Manda, Señor, di tu palabra, que la lluvia rocíe, que las nubes rocíen las aguas, que la tierra reciba el agua de la lluvia, que le dé la fuerza a la semilla, que la semilla cobre vida y salga la vida. Envía la lluvia tardía para que el fruto que ya está casi listo cobre fortaleza y esté maduro. Y rogamos, oramos, pero usted piense, un hermano enojado, ¿cómo va a poder ser mojado con la lluvia de Dios y dar, hermano, alimento agradable? Si no, espino puede llegar a salir. Porque la tierra que bebe el agua, que muchas veces vino sobre de ella y produce fruto beneficioso, es bendecida por Dios, pero la que produce espino. Entonces usted piensa,
piense, viene la lluvia de Dios, justamente la tardía, la que tanto estamos, hermano, esperando, y hay una tierra que está, hermano, enojada, malhumorada, no saluda a un hermano, no saluda al otro, siempre está ofendido, siempre está chinchudo, siempre está mal. ¿Cómo cree usted que va a poder recibir la bendición de Dios? Entonces, este asunto de estar enojado es grave. Es grave. Por eso, mire con qué lo compara el Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, porque el que mate será culpable del juicio. Pero yo les digo, así como es tan tremendo eso, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje. Entonces, nosotros tenemos que pensar los problemas que trae el enojarse. Porque el enojarse, primeramente, ¿de dónde procede el enojarse? ¿Del espíritu o de la carne? Vamos al libro de los Gálatas, hermano, y dice: y manifiestas son las obras de la carne. Ira, enojo. Entonces quiere decir que es, hermano, de la carne una manifestación. Manifiestas son las obras. Es una obra de la carne que no tiene nada que ver con el espíritu. Entonces, primero identificamos de dónde viene el enojo. De la carne. Y si procede de la carne y se expresa y se manifiesta, agrada a Dios, entonces usted piense que está enojado, piensa que está agradando a Dios. El que se enoja con facilidad, ¿usted cree que cuando se enoja, hermano, usted agrada a Dios? Porque usted puede estar enojado, hermano, y dominar el enojo, su naturaleza humana. Pero ¿qué ocurre cuando alguien no domina el enojo, hermano, y se expresa? Los problemas que le causa a la propia persona que se enoja, y no solamente a la propia persona, a los otros, a los que le rodean. En una oportunidad hablamos, hermano, de la ira. Hablamos de la ira, hablamos de que cómo es que, hermano, es un proceso. La persona de repente se molesta, se enoja, va, hermano, dentro de su corazón guardando enojo, y de repente estalla en ira. Y cuando estalla en ira, abre su boca, y cuando abre su boca ofende. Los que se enojan ofenden al que está cercano, al lejano. ¿Cómo influye aún en su familia? Una persona enojada en la familia, ¿cómo influye para mal? Porque, hermano, el fruto del enojo siempre es malo, nunca es bueno. Nunca es bueno. El enojo siempre, hermano, es para mal, siempre produce mal. Entonces, Jesús, ¿con qué lo compara el enojo? Con matar a alguien. ¿Vio qué tremendo que es? Alguien bate a alguien, mata a alguien, nosotros decimos: qué tremendo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo le va a quitar la vida? Y Dios nos dice: hay que llevarlo preso, a que le hagan un juicio, y todos decimos: sí, que lo lleven preso. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Y qué con el que se enoja? ¿Qué me dice usted? ¿Qué hacemos con la persona que se enoja? Porque este merece un juicio porque mató. Y el que se enoja, Jesús dijo bien clarito: pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Tiene que ser llevado a juicio. Entonces, cuando se ha llevado a juicio, ahí, a ver, ¿por qué se enojó? Porque hay personas que se enojan por cualquier cosa. Si estornudó, se enojó porque estornudó. Si bostezó, se enojó porque bostezó. Si se le cayó un plato y se rompió porque fue un accidente, se patinó, se enojó porque rompió el plato. Usted piense, enojándose, ¿qué soluciona? Usted se enoja porque se rompió algo, tiene razón, pero porque usted se enoja, ¿se solucionó ese asunto? Lo que estaba roto, se juntó todo y se pegó todo. No ve que el enojo no produce ningún bien, ningún efecto benéfico a la persona ni al otro, sino que produce siempre un malestar. Entonces, ¿qué tan malo es enojarse? Y con qué facilidad nosotros nos enojamos. Por eso Dios ha estado hablando hace poquitito la necesidad que tenemos nosotros de exponernos a las cosas espirituales. Como nosotros tenemos nuestro contacto diario con las cosas terrenales y humanas, se manifiestan muchas cosas humanas porque miramos, porque oímos, porque sentimos, porque hablamos, porque es nuestra vida cotidiana. Por eso el Espíritu Santo habló de la necesidad que tenemos nosotros de estar expuestos a las cosas espirituales.
espirituales, expuestos a la lectura de la palabra de Dios, que es algo espiritual, expuestos a cantar al Señor, que es algo espiritual, al culto y todas las cosas que pertenecen a esta vida. Al estar expuestos nosotros a eso, se va a producir en nosotros un movimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar que leyendo la Biblia se nos cayeron lágrimas, mirando, contemplando, nuestro corazón se enterneció delante de la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos testificar que al alguien cantar al Señor en el Espíritu, nuestro corazón se regocijó en Dios y nos alegramos? Y aún en la predicación de la palabra, y aún en la oración, y aún en la comunión, hermanos, con los santos, en el partimiento del pan, ¿cuántas cosas produce en nosotros el estar nosotros, hermanos, enfrente de las cosas espirituales, expuesto? Por eso el salmista dice: la exposición de tu palabra alumbra los ojos. Entonces, la necesidad que nosotros tenemos de venir a la iglesia y exponernos a la palabra de Dios. Mire, alguien practica, hermano, tantas cosas que hay hoy en día, macumba y todas esas cosas. Alguien va, se mete ahí y sabe que está expuesto a que un espíritu inmundo malo se meta dentro del corazón. La Biblia habla de un endemoniado, pero no dice del endemoniado por qué quedó en esa situación, pero seguro que él le abrió el corazón participando de cosas que no pertenecen al reino de Dios. Y después quedó no endemoniado, recontra endemoniado. Nadie pasaba por ahí, solo Jesús pasó. Entonces, nosotros quiere decir que al exponerse a esas cosas, un espíritu inmundo se puede meter dentro de él. Por eso usted va a orar a alguien y ora por él y se manifiesta, hermano, con el espíritu inmundo, y usted le pregunta: ¿qué fue a algún lado? Sí, estuvo participando en la macumba, en el espiritismo, estuvo participando en estas cosas, y usted ve de dónde y dónde se le metió eso. Quiere decir que al exponerse a esas cosas, espíritu humano se puede meter dentro de él. ¿Y qué espíritu se puede meter si nosotros nos exponemos en la iglesia delante del Señor? Miren el valor que tiene que vengamos a la iglesia, el exponernos entre la palabra de Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Abre nuestros ojos. La exposición de tu palabra alumbra, ilumina, aclara, abre nuestro entendimiento. Nos hace ver cosas, hermanos, que nunca hubiésemos podido percibir como hombre, que por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, Dios nos la ha revelado. Por eso la exposición alumbra. ¿Por qué Dios nos viene hablando de esa manera? Justamente por lo que nos tiene que dar, por lo que el Señor va a dar. Está buscando un perfeccionamiento en nosotros para que vamos a cosas más excelentes. ¿Usted cree que la lluvia del Señor va a caer, hermanos, sobre hermanos que están enojados, enfadados unos con otros? Mire, donde hay rencilla, donde hay perturbación, donde hay todas esas cosas, hermanos, siempre hay división y siempre, hermanos, hay apartamiento. ¿Sabe cuántos hermanos se apartan de las congregaciones a causa del enojo? ¿Qué tan malo es el enojo? Hermanos, estas cosas que salen del hombre natural y que nosotros tenemos que aprender a dominarla, porque si no la dominamos, los problemas, hermanos, que nos van a llevar a causar. Entonces Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Y todos decimos amén. Y Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y ahí ya no todos decimos amén. Porque reconocemos que al que mata, lo reconocemos que tiene que ir a un juicio. Pero ¿y el que se enoja contra su hermano? ¿Usted sabía que tiene que ir a un juicio también? ¿Sabe la gravedad que es enojarse contra un hermano? Y no solamente enojarse, sino que luego que va el enojo, si va subiendo de tono, luego entra en ira. Cuando entra en ira, explota. Cuando explota, abre la boca. Y cuántas barbaridades le suele decir un hermano a otro. Palabras hirientes, palabras, hermanos, que pueden llegar a destruir al hermano si es un hermano débil. Las barbaridades que pueden salir porque al enojarse y entrar en ira, estallar en ira, entonces abre su labio y el desastre que hace. Lleva el enojo a soltar muchas veces la lengua y a ofender. Entonces, ¿qué es enojo? ¿Qué es enojo? Entonces yo busqué en el diccionario enojo porque para el Señor este asunto es grave del enojarse. No es algo livianito de tomarlo así nomás. No, para el Señor este asunto es grave y tiene que ver con el paso de nosotros hacia el otro lado espiritual.
Porque si no aprendemos a dominar el enojo, si no lo dominamos, ¿cómo vamos a recibir un don espiritual que va a hacer falta que sea ejercitado en la presión, de ser presionado para que usted se enoje y usted se mantenga en cordura para hablar lo que el Espíritu dice a la iglesia? Entonces necesitamos estar preparados. Entonces yo estaba viendo, hermano, el significado de enojo, ya que para el Señor es tan grave enojarse, porque lo compara con un asesino, y dice así la palabra enojo. Enojo, la palabra en griego es aganakapteu. Dice agún, mucho, y akomai, dolerse, es decir, dolerse mucho. Entonces, inicialmente, ¿de dónde surge el enojo? De un dolerse mucho. ¿Por qué se duele? ¿Lo ofendieron? ¿Hablaron mal de usted? ¿Le dijeron cosas? ¿Le pusieron una traba en el camino para que usted tropiece y caiga? Cuando usted se entera, cuando usted, hermano, oye lo que dicen de usted, lo que hablan de usted, entonces inmediatamente le produce un dolor, y como está dolido, entonces se manifiesta en enojo. Entonces usted puede decir: yo estoy enojado y tengo razón. Y es verdad, lo que hicieron, lo que dijeron, lo que hablaron, es verdad, produjo dentro suyo un enojo. Y usted está enojado, y está enojado con razón. Pero escuchemos lo que dice Jesús. Y yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, no aclara, no dice, pero los que tienen razón pueden seguir enojados. No dice así. ¿Por qué? Porque el enojo es un producto de la carne, es una obra de la carne, del hombre natural que nosotros tanto hablamos, mentamos y decimos que el hombre viejo murió. ¿Cuántos creen que el hombre viejo murió? Con la muerte del hombre viejo tiene que ir la muerte del enojo también. Si es parte justamente de la naturaleza humana, del hombre viejo. Si yo creo que el hombre viejo murió y soy una nueva creación, entonces yo tengo que creer a todo lo que Dios dice. Y cuando busco las manifestaciones de este hombre espiritual, encuentro que en él no hay enojo. No hay enojo en el Señor. Usted podría decir, pero levantó la silla, dio vuelta a la mesa de los cambistas, echó los animales afuera. El Señor no se enojó por lo que le hicieron a él. Su celo por la casa del Señor, no por lo que le hicieron. ¿Y usted por qué está enojado? Porque me hicieron, porque dijeron, porque hablaron, me molestaron. Lo que le hicieron a mi hijo, lo que le hicieron a mi hija, lo que le hicieron a mi pariente, a mi esposa, a mi esposo. Entonces arde el enojo, hermano, arde el enojo, y su enojo lo lleva a estallar en ira. Y cuando estalla en ira, abre la boca. ¿Y qué produce? Daño al cercano, daña al lejano, daña al que está alrededor. Donde quiera que usted está y está enojado, comienza a soltar la lengua y a hablar mal, y va dañando a los hermanos. Entonces, ¿qué tan tremendo es el enojo? Parece como que es algo como que fuera pan de todos los días normal. Escúchame, para Dios esto no es, hermano, algo liviano. Es grave el estar enojado. Es muy grave. Tan grave que lo eleva a la altura de un homicida. Tan grave que dice que si el homicida va a juicio, el que se enoja contra su hermano y el enojado contra su hermano también tiene que ir a juicio. ¿Y qué le va a decir a Dios? ¿Yo tenía razón? ¿No ve hacia dónde Dios nos quiere llevar? A una estatura espiritual donde, teniendo razón para enojarnos, no nos enojemos. ¿Será que podremos llegar a esa estatura espiritual? Teniendo razón para enojarse, usted no se enoje. Eche mano y hace uso del dominio propio para dominar la naturaleza humana que se ofende, que dice, que habla, hermano, que acusa, que hiere. Entonces, ¿qué tan grave es estar enojado? Volvemos a lo mismo. ¿Sabe cuántos hermanos se apartan de las congregaciones porque está enojado un hermano contra el otro? Y se olvidan de lo que dijo Jesús. Si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú y habla con tu hermano a solas. Si él te ha oído, haga nada a tu hermano. Es decir, no dice vaya y divulgue por todos lados lo que le dijo, lo que hizo. Vaya, junte cuadrilla que estén de acuerdo con usted, porque tenemos que voltear a este hermano. A esta hermana la tenemos que voltear, tenemos que echarla fuera de la iglesia. No dice así, dice, te ha ofendido, ve tú y él y habla.
Si te ha oído, has ganado a tu hermano. Entonces, si yo, teniendo razón para enojarme, me enojo, Dios no me da la razón de estar enojado, aunque para mí la tenga. ¿Por qué? Porque el enojo no pertenece al reino de Dios y es algo extraño a lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué nos dio Dios? Una muerte y un nuevo nacimiento. Es decir, ¿qué es lo que somos nosotros? Una nueva creación, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Eso es lo que nosotros somos. Entonces miramos, el enojo ¿de dónde procede? No procede del hombre nuevo, sino de la vieja naturaleza. Entonces los enojados no pueden agradar a Dios. ¿Tan grave es, hermano? Jesús lo dice. Lo compara a un homicida. Lo leemos de vuelta. Oíste que fue dicho a los antiguos, un mandamiento en la ley: no matarás. ¿Quién dijo que no mate? Dios. Dios. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Tampoco hay que caerle encima porque mató. Hay que averiguar qué pasó. ¿Se defendió y lo mató? ¿Lo mató premeditadamente? ¿Una pelea y un accidente y lo mató? ¿Qué fue? Oíste que fue llevado a juicio. Pero Jesús dice, pero yo os digo, que así como es tan tremendo eso, cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Y qué tremendo es esto? Hermano, ¿sabe qué? Porque el enojo, si no es quitado del corazón, luego echa raíces y luego se hace una raíz de amargura. Se hace luego una raíz de amargura y luego eso se hace en un rencor. Mire, y no hay peor cosa que la persona rencorosa. ¿Sabe lo que es rencor? Es la negación intencional y deliberada de no querer dejar, hermano, el resentimiento hacia alguien que le hizo algo. Es decir, intencionalmente no quiere perdonar. No quiere perdonar, no quiere volver a tener la comunión, hermano, con el hermano. No quiere perdonar como Dios, quiere perdonar como los hombres. ¿Sabe cómo perdonan los hombres? Bueno, usted me hizo algo, está bien, yo le perdono, pero usted allá y yo acá, ahí, a distancia. Está perdonado, pero a distancia. Así es el perdón de los hombres. Sin embargo, el perdón de Dios no es de esa manera. Dios no solamente a nosotros nos perdona, sino que vuelve en comunión con nosotros. ¿Y cómo es que tenemos que perdonar nosotros? Como Dios. Alguien se asombró y dijo, ¿perdonar como Dios? Perdonar como Dios. Porque tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros, esto es, a lo que hemos creído, que hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Entonces podemos hacerlo, si queremos. Si queremos. Y esto es más vale que quiera, porque la lluvia tardía no viene sobre los corazones enojados, porque no es una naturaleza que proviene del Señor. Entonces nosotros miramos qué tan tremendo es el estar enojado, hermano, y cuántos problemas causa justamente cuando la persona se irrita. Porque nosotros somos seguidores de Cristo, que nada tiene que ver el enojo con nosotros. Entonces, ¿qué es el enojo? Enojo. La palabra es aganateu, de agún, de mucho, y acomar, dolerse, es decir, dolerse mucho. Sentir una violenta irritación física. Se usaba también de la fermentación del vino. ¿Vio? Entonces el vino, ¿por qué Jesús dijo que el vino nuevo tiene que ir en cuero nuevo? Porque el vino fermenta. ¿Vio? Como el enojo. Si usted no lo saca, hermano, y lo refrena y lo echa afuera, empieza a fermentar dentro suyo y lo va hinchando y le va hinchando, y en un cuero viejo revienta en ira y produce un problema. Entonces, miren la vigilancia que tenemos que tener nosotros sobre nuestra naturaleza humana, para que cuando algo de enojo quiera manifestarlo, nosotros inmediatamente le pongamos el alto. Es decir, seamos nosotros los reguladores de la manifestación de nuestra naturaleza humana, de manera tal que no pase si no le pedimos documento a aquel que viene enojado. Entonces viene el enojo y yo soy la autoridad y le pido documento. Me tiene que dar
los documentos y contestarme las preguntas. ¿De dónde proviene usted? De la carne. ¿Lo va a dejar pasar? ¿Va a dejar que siga el enojo creciendo o lo va a frenar? Porque usted le dice, a ver, préndame las luces. Ah, no tiene luces. Quiere decir, no tiene luz. Significa que está ciego. Ciego de enojo, ciego de ira. No lo deje pasar, porque si lo deja pasar, causa una destrucción, un destrozo. Entonces, miren, hermano, la vigilancia que tenemos que tener nosotros contra nosotros mismos. No le estoy diciendo que usted esté vigilando a su marido, a su hijo, a su hermano, que lo esté vigilando si se enoja o no. No, que se vigile usted mismo y usted misma. Se vigile usted misma para usted, hermano, no darle lugar al diablo. Porque si usted se enoja, le está dando lugar al maligno. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 8, dice lo siguiente. Escuche bien. Deja la ira. Parece que era compañera de toda la vida la ira. Deja la ira. Desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque usted se enoja y es excitado a hacer lo malo. Lo quiere golpear, le quiere decir cosas, lo quiere herir, a usted lo hirieron y usted quiere hacer lo mismo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. Y llevamos al apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versos 26 y 27 dice lo siguiente. Airaos, que es enfurecerse a causa del enojo. Airaos, pero no pequéis. Entonces, nuestra naturaleza tiende a enojarse, pero dice, no pequéis, cerrad la boca. No pequéis, poned freno al enojo, no dejes que se exprese ni se manifieste. Ese no eres tú, ese no eres tú, ese es el que era. Tú eres una nueva creación, un hombre nuevo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, mire el peligro que corren los que se enojan. Peligro de darle lugar al diablo para que produzca algo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Cuando nosotros leemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20, dice algo muy importante. Dice así, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto dice, mire, está hablando Santiago, por esto, ¿de qué está hablando? Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Así que está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de lo que hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Está hablando de lo que hemos sido participantes de la naturaleza divina. ¿Quién dice esto? Santiago. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y luego dice, por esto, porque hemos muerto, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Quiere decir, hermano, que el enojo desagrada a Dios. El enojo está a la par de alguien que le quita la vida a otro. El enojo es digno de ser llevado a juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano, con razón o sin razón, el enojo es, hermano, una falta grave delante del Señor. Dios nos quiere llevar hacia otro lado. Los que quieran pasar deben dominar las acciones humanas y manifestar lo que son, un hombre espiritual. Los cielos están tronando. El olor de la lluvia se siente. Los que la esperan, gocémonos, alegrémonos, regocijémonos en el Señor.
Viene pronto la lluvia del Señor. Mojará la tierra, los surcos, germinará la semilla y los frutos verdes madurarán para el servicio del Señor. ¿Creen esto, hermano? Yo también lo creo. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias, Señor.